Mateo, capítulo 20. Me atrevo, conforme a la fe que el Señor me ha dado y la capacidad que el Señor me ha dado. No quiero dar una muestra de falsa humildad tampoco, sino conforme a la fe, me atrevo a querer predicar varios sermones acerca de Jesucristo, siempre en su humanidad, lo quiero enfocar como el hombre perfecto a imagen de Dios. El domingo pasado fue la humildad de Cristo y hoy quiero que veamos juntos el carácter de siervo del Hijo del Hombre. Vamos a leer el pasaje Mateo 20 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten en estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el versículo clave. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a pedir la ayuda a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Deseamos y oramos que nuestra adoración a ti al comienzo de este culto haya sido de tu agrado y tú lo hayas recibido. Señor, y ahora también en este tiempo de adoración pedimos que nuestro corazón y nuestra alma y nuestra mente y nuestra voluntad esté dispuesta, afinada, Señor, para escuchar tu palabra, para obedecer con fe. Padre, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos por tu Espíritu, que podamos ver, Señor, a nuestro Salvador Jesucristo en su humildad, abnegación, sumisión, en su amor, y podamos ser transformados a través de tu Espíritu y tu palabra. Padre, hay muchas cosas que nos pueden obstaculizar en este momento, nuestros pensamientos, el cansancio, el qué vamos a comer más tarde, pensamientos vanos que vienen a nuestra mente y luchamos con ellos. Ayúdanos, Señor, que podamos ser iluminados y darnos el entendimiento y el deseo de obedecerte y aplicar tu palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. El domingo pasado, hermanos, estuvimos considerando a Jesucristo, el hombre perfecto a imagen de Dios en su humildad. Estuvimos viendo lo contrario a la humildad, el orgullo y sus consecuencias, lo dañino que es el orgullo, qué consecuencias tan terribles para nosotros, para las personas que nos rodean alrededor nuestra, el orgullo. Dijimos que el orgullo es universal, está en todos los hombres, aun en aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios, sigue estando ese mal, ese enemigo
ese Judas dentro de nosotros. Consideramos la humildad de Jesucristo, definimos lo que es la humildad, la verdadera humildad, y considerando la humildad de Jesucristo siempre en su humanidad como ejemplo para nosotros. También tratamos cómo poder ser humildes y lo que Dios usa para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que ese es el objetivo y el propósito principal de la redención. El Señor nos amó en la eternidad, aun cuando no existíamos, aun cuando el universo no había sido creado, quizás aún ni cuando los ángeles habían sido creados, en la eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad, que se escapa a nuestra comprensión en nuestra mente. Y el principal objetivo al predestinarnos Dios es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, como escribió el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que Dios usa para hacernos a la imagen de Jesucristo? Pues usa el Evangelio, que nos conduce, que nos transforma, y a través del Espíritu Santo derramando su amor en nuestros corazones. Para que esta humildad de la que estamos considerando sea verdadera, tiene que surgir de un sentido real de nuestra bajeza ante Dios. Nos tenemos que ver tal como somos, como Dios nos ve. Y surge de esa, la humildad surge de tener ese sentido real, de esa bajeza ante Dios. Es cuando vemos nuestra verdadera posición ante nuestro Creador, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que es cuando podemos tomar una posición correcta ante nuestro Dios y ante nuestro prójimo. El amor divino conduce a la humildad, porque el verdadero amor cristiano es un amor humilde. Y es humilde por el hecho de estar viendo, contemplando la hermosura de Dios, la hermosura divina, que como ya hemos dicho es la que nos ablanda y nos humilla ante Él. Pero no es una humillación vil, una humillación como pudiéramos ser humillados por un hombre, sino Dios. Al ver la grandeza de Dios, su sublimidad, su grandeza, su poder a través de su creación, a través de su plan redentor, decimos, Dios es grande. Dios es grande. No, el plan redentor de Dios. No hay mente humana que haya podido crear ese plan. Es Dios. Y ha sido en la eternidad. Y eso es lo que nos hace humillarnos ante Él. Humillamos nuestra voluntad. Cuando el Señor ilumina nuestra mente y podemos ver algo de su gloria. Y podemos entender con nuestras mentes finitas algo acerca de Él. De quién es Él. Lo que Dios ha hecho. ¿Quién es Jesucristo? Y es humilde por el hecho de estar viendo esa hermosura divina. Nos ablanda, nos humilla, ablanda nuestro duro corazón, nuestro orgullo. Y es necesario que tengamos una apreciación tanto de su grandeza como de su bondad. Pero en la medida que veamos su hermosura, seremos humillados ante Él. Por eso que necesario es tener comunión con el Señor, a través de su palabra, porque es eso lo que nos va a transformar. Por medio de los ojos de la fe, que podamos ver lo precioso a Cristo, podamos ver la grandeza de Dios, podamos apreciar los tratos personales de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, cómo Él nos perdona cada día nuestros pecados, cómo Dios perdonó nuestros pecados pasados en Jesucristo, cómo sigue perdonando Dios nuestros pecados cada día que cometemos. Afirmamos que amamos a Dios verdaderamente porque le vemos como alguien infinitamente superior a nosotros. Entonces así, como inferiores a Él, le amamos con un amor humilde, porque Él es grande. Y cuando el amor cristiano entra en el corazón, entonces somos inclinados a respetar humildemente la distancia entre nosotros y Dios. Dios está más alto, nosotros somos polvo. Él es sublime, nosotros simples criaturas caídas. El Evangelio nos conduce a amar a Dios, porque nos revela que Él se ha dignado a amarnos a nosotros. Se ha dignado hasta el extremo de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para perdonarnos y darnos el honor de gozar de Él para siempre, por toda la eternidad.
El Evangelio nos conduce a amar a Cristo, como consideramos, revelándonos cómo Él se humilló por nosotros. Cristo se ha humillado más que cualquier otra persona en el universo. Una humildad semejante a la de Cristo jamás ha existido en ningún hombre, solamente en Jesucristo. Él se humilló hasta lo sumo. Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Este es el glorioso Evangelio. Y es el glorioso Evangelio que nos conduce a amarle y a amar a los que Él amó y a poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Porque ahí se aprecia en el Evangelio la buena voluntad de Dios de salvar a hombres pecadores. Ahí se muestra en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, en que Jesús murió en la cruz. Él, Dios, muriendo en la cruz, el Dios hombre. ¿Qué más necesitamos? Para poner toda nuestra confianza en Cristo, para descansar en Él y abrazarnos a Cristo. Sí, Señor, soy pecador. Sálvame, porque soy pecador. Tú eres mi justicia, tú eres mi Salvador, mi Señor. Cuando comprendemos quién es el que murió en la cruz, no fue un simple hombre, fue Jesucristo, el Dios hombre, aquel que ofendimos, aquel que pecamos contra Él. Él está tomando nuestras ofensas en sí mismo y muriendo Él en nuestro lugar. El Evangelio nos conduce a todo esto, hermanos. Hoy quiero que consideremos el carácter de Cristo como siervo. Jesús había estado enfatizando en este pasaje, en su contexto, que en su reino la grandeza se mide por la vara de la humildad, que la salvación pertenece a los pequeños y los que han llegado a ser como ellos, que la marca de sus verdaderos seguidores es la confianza plena en el Señor, negándose a sí mismos, dando en lugar de recibir. Y el Señor les enseñaba a sus discípulos, mayor bendición es dar que recibir. Encaminándose a Jerusalén y pasando por Jericó, el Señor les anunció nuevamente su muerte en el versículo 17 del capítulo que estamos viendo. El Señor les dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, iban más discípulos con Él también, pero escogió a sus 12 y los apartó. Y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Este ya es el viaje final. Desde aquí, ya desde este versículo, ya el Señor se encamina a Jerusalén. Y ya pues sería arrestado y moriría en la cruz. Y les dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él estaba hablando acerca de sí mismo a los discípulos. Los discípulos, cuando oyeron esta tercera predicción, que ya había sido anunciada en 2 ocasiones anteriores, acerca de sus sufrimientos, muerte y resurrección, que se avecinaban con rapidez, se llenaron de asombro y ansiedad. Es que no lo entendían. No entendían los discípulos lo que el Señor les estaba diciendo. Se llenaban de confusión. En Lucas 18:34 enfatiza que estaban completamente confundidos los discípulos, sin poder sobrellevar las palabras pronunciadas por Jesús. Ellos pensaban y creían que Jesús se dirigía a Jerusalén para ser investido rey y que ellos tendrían un lugar de honor. Acto seguido nos dice el relato que la madre de Jacobo y Juan se le acercó con sus 2 hijos para pedirle algo, como hemos leído. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, nos dice que fueron Jacobo y Juan los que se acercaron a Jesús para hacerle una petición. Quizá fueron ellos los que se acercaron persuadidos por su madre. Lo que evidencia claramente, sin ninguna duda, hermanos, es la afirmación que he hecho, que verdaderamente los discípulos pensaban que Jesús iba a ser coronado rey, por eso subían a Jerusalén y por lo tanto con toda urgencia presentan su petición. Es digno de alabar la petición de esta mujer.
la madre de Jacobo y Juan? Pues la petición que ella le presenta al Señor evidencia fe. Era una fe notable. La base para ella bien podría haber sido el dicho de Jesús, relatado en el 19:28, según la cual Él promete que un día se sentará en el trono de su gloria y que cada uno de los 12 entonces también se sentaría en su trono. En el 19:28, cuando los discípulos le dicen, respondiendo Pedro, él le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le dice que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ella cree realmente que esto ocurriría. Ella lo cree, tiene fe en lo que el Señor ha dicho. Ella está convencida de esto a pesar del hecho de que en ese preciso momento hay muy poco que muestre que los acontecimientos se van a mover en esa dirección, porque el Señor le está diciendo que van para otra dirección. El Señor se lo dijo 3 veces. Ella quería que sus hijos, y no Andrés, ni Felipe, ni siquiera Pedro, no, nadie, sino solamente sus 2 hijos, Jacobo y Juan, ocupasen las 2 posiciones preeminentes, una a su derecha y otra a su izquierda. Ella estaba pasando por alto todo lo que Jesús había dicho tan claramente, anteriormente enseñando acerca de la verdadera humildad. En el capítulo 18, capítulo 20, casi no nos podemos imaginar que los 2 hijos no le hubiesen transmitido esta enseñanza a ella. Supuestamente que sí, supuestamente que ella estaría entre los discípulos. Y si no estaba, ellos se lo habrían enseñado a su madre. Pero ella quería de sus hijos que fuesen grandes, grandes. Ese era el lema de esta mujer. Grandes. Si no para ella misma, por lo menos para sus hijos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella probablemente pensaba que debía hacer su petición ahora sin demora alguna, porque el reino de Dios con toda su gloria podía establecerse en cualquier momento, por eso subían a Jerusalén. Ella pensaba que si el reino de Dios se estableciera con todo su esplendor el próximo mes o quizás aún la próxima semana o en unos días, y Jesús se entronizara en majestad, ¿no deberían sus hijos sentarse a su derecha y a su izquierda, ya que eran los que pertenecían junto a Pedro, el grupo más íntimo con Jesús? Pues ella podría haber razonado eso, porque eran del grupo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Pero ella excluye a Pedro y quiere que sea Jacobo y Juan. Pero como ya se ha indicado, hermanos, había demasiado pecado, demasiado ego mezclado con este razonamiento. Ella estaba dejando a un lado la enseñanza de Jesús acerca de la verdadera grandeza y también acerca de la soberanía de Dios. Y esta es una gran advertencia a las madres que tienen ya sea a sus hijos u otros familiares cercanos colaborando en el ministerio, para que no caigan en el error que manifestó esta madre al querer promocionar a sus hijos o a otros familiares y que estos tuvieran un trato especial y así ostentar una posición más prominente a los demás. Y eso es una gran advertencia para cada uno de nosotros. Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? El original indica claramente que en su respuesta Jesús se dirige a más de una persona, porque Jesús está usando el plural, que significa que ahora está dirigiéndose a Jacobo y Juan, e incluso puede ser que la madre esté ahí. Y puesto que los 2 apóstoles están completamente de acuerdo con su madre, entonces Jesús les recuerda que ellos no entienden las implicaciones de lo que están pidiendo. Ellos olvidan que una oración pidiendo gloria es una oración que pide sufrimientos. En otras palabras, que es solamente el camino de la cruz, y ese solamente es el que conduce a esa meta, la gloria.
el sufrimiento. Así que el Señor les pregunta, si ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber, ¿ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Qué significa la pregunta que les hace el Señor Jesucristo? Esa de ¿podéis beber el vaso que yo he de beber? En el modo de expresión del Antiguo Testamento y de los que están familiarizados con su literatura, beber una copa o beber de la copa o del vaso, es decir, su contenido, significa pasar en forma completa por esta o aquella experiencia, sea favorable, como por ejemplo leemos en el Salmo 23.5. Si han traído su Biblia, por favor, abran allí, 23.5. Esa sería una experiencia favorable, que nos dice así la Escritura: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una experiencia buena, favorable. O por el contrario, ese vaso, beber de esa copa, puede significar pasar por una experiencia desfavorable, como por ejemplo en Jeremías 25. Vayamos allí, Jeremías 25, versículo 15 y 16. ¿Qué dice así la Escritura? Jeremías 25, versículo 15 y 16, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Está hablando el profeta Jeremías. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. En este caso, la copa o el vaso simboliza sufrimiento por el juicio de Dios. Jesús también habló de la copa de su amargo sufrimiento en Mateo 26:39. El Señor dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿están estos discípulos dispuestos a ser participantes de sus sufrimientos? Es decir, de los sufrimientos por su nombre y por su causa. Ellos respondieron: podemos beber de la copa. Podemos pasar por el bautismo con que tú vas a ser bautizado. Y no debemos dudar que estos dos discípulos tenían una considerable medida de lealtad a su maestro, porque ellos querían ser fieles al Señor. Ellos amaban al Señor Jesucristo. Sin embargo, más adelante probaría que tenían demasiada confianza en sí mismos. Ante la confiada respuesta de los dos discípulos, el Señor les responde: mi copa beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, serán ustedes bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre, por su soberana voluntad. Beber del vaso, ser bautizados con el bautismo, significa compartir los sufrimientos de Jesús, y son una figura para referirse a ser sumergido. Ese bautismo no es que tenían que ser bautizados, sino se refiere a ser sumergido en una experiencia abrumadora de sufrimiento, de angustia. Tanto el martirio de Jacobo en Hechos 12:2 como el destierro de Juan en la isla de Patmos fueron predichos en estas palabras que el Señor les da. Estos dos sucesos futuros eran parte del sufrimiento que experimentarían estos discípulos por causa de Cristo.
Sin embargo, en cuanto a la petición misma de sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, Jesús señala que los grados y las posiciones de gloria en su reino han sido determinados en el decreto eterno de Dios. Y no es ni siquiera de Él darlo, sino del Padre, porque ya ha sido determinado y decretado así. No pueden ser alterados ni siquiera por el mediador, por Él mismo. ¿Cómo reaccionaron los demás discípulos? Madre mía. Se enojaron cuando oyeron la petición de Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos querían también ese lugar. Querían esa posición. Yo no lo sé. No sé entre Jacobo y Juan, pero seguramente se pondrían a discutir entre ellos quién sería el de la derecha y quién el de la izquierda. Porque así es el corazón del ser humano. Porque la derecha nos han enseñado que es lo mejor, la izquierda no tanto. Entonces yo creo que incluso en ese momento se pondrían a discutir quién de los dos se sentaría, a la derecha o a la izquierda. Los demás discípulos se enojaron cuando oyeron la petición. Pero consideren al Señor Jesucristo. Ahora lo que Él va a hacer. Jesús, con toda la ternura y amor que le caracterizaba, sin ningún reproche ni sentimiento, hermanos, de ofensa personal, no vemos nada en ello, en ese texto. Llamándoles, les dijo. Versículo 25, versículo 26. O al 27. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. La forma que se le da esta enseñanza a los discípulos es vivificadora, es nueva, hermanos. Es una paradoja inolvidable que no se les olvidaría nunca cuando comprendieron más tarde lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Jesús lo que les está enseñando, les está diciendo es que en el reino sobre el cual Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción que es exactamente el opuesto al que sigue el mundo incrédulo. El mundo incrédulo dice que luches por conseguir aquello que quieres. Y en cierta medida está bien. Lo que pasa es que muchas veces para conseguir ese objetivo se usan los medios que sean posibles. Da igual a quien tengas que pisar, por el que tengas que pasar por encima. Da igual los medios que uses para alcanzar el fin, el objetivo. Pero el Señor les está enseñando a los discípulos que en el reino donde Él reina es diferente al mundo incrédulo. Un poco lo que hemos visto esta mañana también, la diferencia. Y Jesús enfatiza este pensamiento al continuar, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, o para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate o en rescate en el lugar de muchos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, Marcos añade, porque el Hijo del Hombre, como enfatizando, como diciendo, el motivo por el cual ustedes no tienen que imitar al mundo y buscar cómo busca o cómo trabaja el mundo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Toda palabra es importante en la palabra de Dios, así lo ha querido el autor de la Escritura, el Espíritu Santo. No así entre vosotros, comparando como hacen lo que son grandes en el mundo, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro siervo. Y el que quiera de vosotros ser el primero,
será el siervo de todos. La palabra original griega es doulos. Doulos, que significa esclavo. Esclavo. ¿Hay alguno entre ustedes, hay alguno entre nosotros que quiera ser el primero? No es malo. ¿Hay alguno entre ustedes que quiera ser grande? No es malo. Pero tienes que ser doulos. Doulos. Esclavo. Siervo. Siervo. Lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos y nos enseña a nosotros que somos sus aprendices en el reino, discípulo es ser aprendiz. Somos aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Es que si somos verdaderamente seguidores suyos, hemos de tomar en su reino la posición más baja, como Él mismo la tomó para cumplir la voluntad de su Padre. Estas palabras, hermanos, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. No vino a reclamar un lugar de honor. Su motivación no era estar con los grandes. No vino para ser servido, sino para servir. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, para servir. Él podría haber reclamado ser servido, en vez de nacer en un pesebre, haber nacido en un palacio. Pero vino como siervo, para servir. Todo lo contrario. Él no vino para ser servido. Pues lo que se desprende de esta declaración acerca de sí mismo es una asombrosa humildad y condescendencia hacia criaturas caídas. Aquel que es mayor que todos, aquel que tenía una gloria como la del Padre, vino para servir. Para servir. En el reino de los cielos, para ser grande, tienes que ser pequeño. Para entrar en el reino de los cielos, tienes que ser como semejante a un niño. Para ser grande, tienes que amar. Amar. Ser grande significa amar. La grandeza consiste en lo que nos está enseñando el Señor, en el reino en el cual Él reina. La grandeza consiste en darse a sí mismo, en entregarse a sí mismo en servicio a los demás, para la gloria de Dios. Eso es ser grande. Entregarse a sí mismo. Darse a los demás. Entregarse. ¿Y cómo se manifestó su servicio? El servicio de Cristo. El mismo versículo responde a la pregunta. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este acto de venir al mundo, este acto de rescate, para rescatar, venir al mundo a rescatar, nos habla acerca del carácter de Cristo como hombre en su encarnación. Nos habla de abnegación, nos habla de humildad, de sumisión a la voluntad de Dios, su Padre. Filipenses 2, versículos del 6 al 8, resalta este acto de la humildad y abnegación de Cristo. Es un pasaje que todos conocemos, que Pablo escribió a la iglesia filipense.
animando, exhortando, de una manera para preservar esa humildad entre ellos, esa unidad. Dice así la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, siendo en esencia Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que agarrarse, sino que se humilló. Se humilló. El texto dice que se despojó a sí mismo, literalmente se vació a sí mismo. Cristo no puso a un lado su deidad, Él seguía siendo Dios. Más bien la fuerza del texto resalta la humildad de Cristo en su humanidad. No estimó el ser igual a Dios, sino se humilló. El Hijo eterno de Dios, que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, en misericordia tomó la forma o esencia del hombre como siervo. Porque no he venido para ser servido, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, sino para servir. Se humilló a sí mismo, nos dice el texto. Este es el gran acto voluntario de Cristo a la voluntad del Padre que le llevó a la muerte de cruz, dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate. Esta declaración lleva implícitas varias connotaciones negativas, hermanos. La palabra rescate nos habla de sacrificio, nos habla de abnegación, lleva implícitamente castigo, justicia, sufrimiento, muerte. Rescate. Rescate nos habla de estar en peligro. Nos habla de deuda, de un intercambio, de sustituir una cosa o persona por otra. Rescatar. Nos habla de transacción, de sustitución. El hombre como pecador es un esclavo que debe ser redimido, un enemigo que debe ser reconciliado, un cadáver que debe ser resucitado, un cautivo cuyos poderosos opresores deben ser vencidos. El pecador es un criminal que debe ser justificado. Todas estas metáforas son abrumadoras y nos revelan la difícil situación humana y del mismo modo la grandiosa obra que realizó nuestro Salvador en rescate por muchos. Él se humilló, siendo siervo, porque, hermanos y amigos, es por la cruz que el hombre es sacado de esta situación. Por la cruz. Es el pecado del hombre que coloca a Dios en un dilema. ¿Puede ser justo consigo mismo y con todo justificar a su desobediente criatura? ¿Cómo puede un Dios de santo amor aceptar a los pecadores sin destruir a la vez su santidad o volver su amor en un mero acto de sentimentalismo que sería una inmoral indiferencia a lo que está mal? Dios es santo y es justo. ¿Cómo puede hacer eso Dios? A través de un rescate, para satisfacer a Dios, a sí mismo. A través de un rescate, a través de la expiación. Esta está enraizada en la naturaleza de Dios. Debía ser satisfecha la justicia de Dios. Jesús se dio a sí mismo para que el hombre fuera redimido de la maldición del pecado y de la muerte
y mucho más especialmente de la ira de su Creador, Cristo ofreció un sacrificio. Él fue el sacrificio y el sacerdote que llevó a cabo dicho sacrificio. Cristo sufrió y llevó sobre sí mismo el castigo que pendía sobre todos los pecadores a causa del justo juicio de Dios, y por su expiación aplacó su ira. Y esto es necesario para poder entender este versículo, esta palabra que el Señor dice, porque lleva implícitamente todo esto. No podemos hablar de rescate si no hablamos del pecado, si no hablamos de la justicia y la santidad de Dios, si no son mero sentimentalismo, rescate. No había otra forma para poder redimirnos, para poder salvarnos, para poder satisfacer la justicia de Dios, para poder pagar el rescate. Cristo tuvo que ser sacrificado. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo sufriente que profetizó el profeta Isaías, el siervo sufriente. Es el sustituto que se dio a sí mismo como víctima por amor a los suyos, para remover la culpa del pecado al cargar con la pena y la condenación. En el Antiguo Testamento, aquel que ofrecía el sacrificio colocaba sus manos en la cabeza de la víctima animal y en esta forma transfería la culpa al animal, simbólicamente, cuya sangre era derramada para satisfacer la deuda que él tenía con la justicia. El sacrificio animal era ceremonial, pero era un símbolo, una figura del sacrificio de Cristo, quien es el llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es por eso que somos redimidos de la maldición de la ley y reconciliados con Dios. Cristo pagó el precio, realizó el rescate, dándose a sí mismo por los suyos. Romanos 3, 23 al 26, Pablo habla claramente de ello. Dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo pagó el rescate, la deuda impagable por nosotros. Por eso era necesario, porque era infinita nuestra deuda. Y tuvo que ser Cristo quien tuvo que pagar esa deuda y rescatarnos. Aquellos que siguen cautivos por la culpa, por sus pecados y bajo la condenación de Dios, no hay ninguna promesa en el Evangelio más preciosa que el perdón de pecados. Tus pecados se levantan contra ti, te hundes bajo el peso del convencimiento de las faltas, conociendo la justicia, las acusaciones en contra tuya, y anhelas saber que Dios mostrará misericordia y quitará tu culpa. Jesucristo vino a este mundo porque vio que el pueblo estaba muriendo bajo el peso de una deuda impagable en la que había incurrido al pecar contra Dios. Vino al mundo a dar su vida en rescate. En rescate. Es decir, vino a satisfacer, pagar por completo la deuda. De este modo, poder asegurar la puesta en libertad o liberación del castigo de la deuda.
Y Dios ha castigado el pecado en su Hijo amado, Jesucristo, con la amarga y vergonzosa muerte en la cruz, como pago de un rescate. Y ahora el pecador puede ser eximido de toda culpa y condenación, porque el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por Dios el Padre. El pecador ahora puede recibir y aplicarse la justicia a través solamente por la fe en Jesucristo, producida por el Espíritu Santo. Entonces el pecador podrá decir: Él es mi justicia, Él es mi paz. El Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra. Y al igual que el sacerdote ponía sus manos y transfería su culpa al animal y lo era sacrificado, lo mismo hizo el Señor Jesucristo con nuestros pecados. Él es la víctima, Él es el sacerdote, y Él murió y resucitó para nuestra justificación. Él es nuestra justicia. Es solamente por medio de la fe, poniendo nuestra fe en Él, en una persona, en Jesucristo, y confiando en su obra redentora, es que seremos salvos de la culpa de nuestro pecado. Aquellos que no son salvos todavía solo tienen que mirar a Cristo. Mirad a mí, dice el Señor. Dice que aquellos que le mirarán se lamentarán. Es lo que produce cuando consideramos y miramos a Cristo, cómo Él sufrió por nuestros pecados, es que realmente nos lamentamos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Él sufrió, el inocente, Él murió por nuestros pecados. Cristo, el Hijo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir. Y Él lo mostró en la cruz del Calvario. Si quizás eres creyente y oyes estas cosas y ya no te has oído muchas veces, es que estás muy frío, muy frío. Y todos estamos expuestos a eso, es un peligro. Busca al Señor. Busquen al Señor, lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, vayan a la cruz, mediten en el Señor Jesucristo, cómo se dio a sí mismo. Que el Señor tenga misericordia, que tenga gracia, inflame sus corazones de amor por Él, que inflame nuestros corazones y nuestros afectos a Él, porque así viviremos para Él. Hermanos, estas realidades y verdades inflaman tu corazón y afectos por Cristo. Él pagó tu rescate, Él pagó tu deuda personal. ¿Estás creciendo en más amor a Cristo? No te pregunto si estás creciendo en conocimiento, es bueno crecer en conocimiento de las cosas del Señor, pero te estoy preguntando, ¿estás creciendo en amor a Cristo? ¿En amor a Él? ¿Se manifiesta en una obediencia? ¿Se manifiesta en una lucha contra tu pecado? No solo si estás comprendiendo intelectualmente las verdades y doctrinas bíblicas, ¿estás amando más al Señor Jesucristo? ¿Te lleva a amar más a Cristo, a obedecerle, a querer estar con Él, a odiar el pecado y luchar seriamente contra Él? Fíjese lo que el Señor dijo: el que quiera ser el primero será vuestro servidor. Él fue nuestro servidor. El más grande se humilló y se consideró el más pequeño por nosotros, entre los hombres. Esto debe ser un ejemplo para nosotros también. Su ejemplo de amor, bondad y sumisión nos tienen que humillar y arrepentirnos de ser tan orgullosos y estar tan centrados en nosotros mismos y en nuestros derechos. El ejemplo de Cristo debe llevarnos a entregarnos por completo en amor a Él y en amor a los demás, así como Él se dio a sí mismo. ¿Qué nos impide entregarnos a Él? ¿Qué te impide entregarte a Él por completo? ¿Qué te impide entregarte a los demás por completo?
¿Sabes el qué? Nuestro orgullo. Nuestro orgullo. ¿Por qué deseamos las posiciones de honor? Por nuestro orgullo. Así como ellos, que querían las posiciones de honor, que querían sobresalir sobre los demás, que querían mandar por encima de los demás. Por nuestro orgullo, por nuestro amor propio, por nuestras conveniencias. Pues hermanos, luchemos contra ello, poniendo nuestros ojos en Cristo. Que estas palabras se nos graben, porque Él lo llevó a la práctica. No solamente fueron palabras, es que Él lo realizó, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas realidades, esta verdad, este ejemplo del Señor Jesucristo nos debe llevar también a luchar contra nuestro pecado, porque fueron nuestros pecados los que le infligieron ese dolor. No había otra manera de salvarnos, no había otra manera de redimirnos. Tuvo que ser enviado el Señor Jesucristo por Dios el Padre. Tuvo que morir el Hijo de Dios. Tuvo que morir, murió en la cruz, murió. Tuvo que morir. Esto nos debe llevar también a estar contentos con el lugar donde el Señor nos ha puesto, en su reino, viviendo para glorificar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Guardemos esto en nuestro corazón y apliquemos lo que tengamos que aplicar personalmente cada uno a nuestra vida. Vamos a orar y dar gracias al Señor.